me da mucho gusto que estén aquí con nosotros pues en un evento muy importante, porque nosotros en la universidad pensamos que es importante este tipo de foros, que el tema, pues precisamente de llegar a una equidad, a un punto en el que la violencia de género pues se acabe, que pues realmente podamos tener una sociedad en las cuales tanto hombres como mujeres nos podamos sentir seguros, nos podamos sentir pues con la posibilidad de expresar nuestras identidades, de expresar pues lo que queremos y lo que sentimos sin miedo, sin preocupación, y con una oportunidad igual de poder tener éxito y de poder llegar a un logro, pues se consigue precisamente a través de la educación, a través del tipo de diálogos, de este tipo de diálogos, a través de la discusión franca y abierta. Y me da mucho gusto poder tener la oportunidad en la universidad de presentar este foro. A los que no me conocen, soy Moisés Salinas, soy el rector de la Universidad Ort. Y lo que estaba platicando con Nancy, mi directora, que voluntariamente dejó el paro ahorita en la noche para acompañarnos hoy en la noche y estar como parte de esta discusión, es justo que además dar un foro, yo pensé que iban a venir muchos más hombres que mujeres y a final de cuentas pues sí tenemos una participación de ambos, lo cual de alguna manera me da gusto porque es dar un foro también a las mujeres para que nos digan a los hombres todo lo que hace falta que nos digan. Y que no hay muchos foros en los que hay esa oportunidad. Así que pues uno de los puntos principales que vamos a tener el día de hoy es que pues el foro se maneja con todo respeto, con toda apertura, con toda honestidad, en un marco seguro, que todos nos sintamos seguros de poder expresar lo que queremos expresar, y pues eso yo creo que es lo que es más fundamental de una institución académica como la nuestra, que además se enfoca en temas de cambio social. Así que pues es un gusto tenerlos acá y bienvenidos todos. También es un gusto darle la bienvenida a nuestros discusantes, nuestros panelistas. En realidad no es un panel, en realidad la idea es que esto sea un diálogo abierto. Y entonces, pues cada uno de nosotros como panelistas vamos a muy brevemente hablar, no más de 10 minutos como para poner el tono de la plática, y después la idea es que realmente todos hablemos y todos participemos. Así que le voy a dar la bienvenida a Yuri Stipa y a Juana Mejía, que ya ahorita les dejo que se presenten ellos, a Yuris y a Juanis. También quiero que sea una cosa muy informal en el sentido, siempre le digo a mis estudiantes que les gusta decirme doctor, profesor y demás, digo, no me digan así, me hacen sentirme viejo. Si tienen algún problema puede decir su majestad, no hay problema con eso. Pero sí que sea un foro muy abierto, o sea, yo soy Moy, y pues Yuris y Juanis, espero que no les moleste también que estemos todos hablándonos de primer nombre, y pues pedirles que pasen aquí con nosotros. Otro tema importante, hay 2 micrófonos, tenemos a gente conectada en línea que está participando, entonces es también muy importante que hablemos en el micrófono, aunque seamos un foro relativamente chico y digamos, se oye, la gente en línea no nos escucha si no hablamos en el micrófono, entonces a ustedes les paso este micrófono ahorita para presentar, y para el público tenemos un segundo micrófono que lo vamos a estar pasando. El que quiera hacer algún comentario, por favor en el micrófono, para que la gente que nos está escuchando en línea sí escuche lo que tenemos que decir y pueda también participar. Muy bien, pues sin más, comencemos. Yo quería comenzar con una pequeña reflexión. Estaba hablando del tema de masculinidades tóxicas, diciendo, bueno, ¿de dónde viene y cómo es que empieza? Yo soy psicólogo educativo, mi área de experticia es pues más lo que tiene que ver con la mente humana y cómo la educación afecta la mente humana. Y entender de dónde viene todo el tema del patriarcado y las masculinidades tóxicas, pues es un tema que tiene un poco más que ver con historia y con antropología. Entonces me metí un poquito a investigar y a ver un poquito de historia y qué es lo que diferentes personas dicen. Y encontré precisamente la aportación de una doctora, Gerda Lerner, por ahí de los años 80, que escribió un libro precisamente sobre el surgimiento del patriarcado y cómo viene, y entonces me puse a leer a ver qué es lo que estaba hablando y encontré que era un tema muy, muy interesante.
Ella habla de que hace aproximadamente 15,000 años pues no existía el patriarcado como tal. Era una sociedad en la que claramente se había dado una división de trabajo, pero que era una división de trabajo, natural y acordada, pero que en ese sentido esa división de trabajo no era jerárquica. En una época en que las mujeres tenían una expectativa de vida de apenas los 28, 30 años de edad, eso quiere decir que iban a pasar la gran mayoría de su vida adulta reproductiva, pues teniendo que cuidar a los niños, tener que cuidar, amamantar y demás, pero eso no se veía como un tema jerárquico, que el hombre saliera afuera a juntar comida, a cazar y demás, y la mujer se quedara cuidando a los niños. Además, no había estructuras familiares propias, o sea, sí había alguna especie como de aparejamientos, pero no tenías la idea de la familia monogámica, permanente, con las parejas para siempre. Entonces era como que mucho más abierto, mucho menos jerárquico, y no había un patriarcado como tal. Y entonces la pregunta que ella se hace es, bueno, ¿cuándo empieza todas estas estructuras del patriarcado? Y empieza precisamente con la vida sedentaria y con el surgimiento de la propiedad privada. Cuando surge la propiedad privada, pues entonces empieza a haber un tema de que pues estás construyendo algo, ¿no? Donde pues, te vas a convertir en agricultor, te vas a convertir en ganadero, vas a tener una casa. ¿Qué pasa cuando yo me muera? Bueno, cuando yo me muera se lo tengo que dejar a alguien. Y entonces cuando se lo tenemos que dejar a alguien, ¿a quién se lo vamos a dejar? Si tienes esta estructura en la que pues hay poligamia y hay tribus y demás, pues no sé quiénes son mis hijos, entonces empieza a volver un tema de que entonces la virginidad es muy importante y entonces las mujeres se vuelven lo que dice ahí un commodity, que es un objeto de cambio. Y entonces, pues yo te puedo dar a mi hija, que es valiosa, ¿por qué? Porque es virgen, y entonces tú me tienes que dar algo de valor a cambio, y entonces lo que termina resultando es que surge el patriarcado. Y en el patriarcado los hombres tienen entonces el poder de decisión sobre ciertas cosas y de manera implícita el hecho de que tienen derechos que las mujeres no tienen, porque las mujeres son un objeto y se venden, pero los hombres somos los dueños. Y ese es el inicio de cómo empieza esta visión de que entonces los hombres están en una posición dominante y jerárquicamente por encima de las mujeres. Entonces nos ha tomado aproximadamente 5,000 años desde ese momento hasta llegar a este punto, en que esencialmente ese patrón se ha repetido culturalmente en prácticamente todas las culturas a los dos lados del océano, porque el mismo patrón se repitió en Mesoamérica y en Norteamérica cuando los inmigrantes que venían llegando a Mesoamérica con 2,000 años de retraso, pero exactamente de la misma manera. ¿Qué hizo el hombre? Pues trató de crear toda una serie de estructuras para maximizar la ventaja física que tiene sobre las mujeres. La ventaja física que tienen los hombres sobre las mujeres no es más grande, somos aproximadamente 10% más fuertes, más pesado, 10, 15%. Ella hablaba de que cuando escribió esto en Estados Unidos el peso promedio de un hombre era de 72 kilos, el peso promedio de una mujer era de 63 kilos, son 9 kilos de diferencia, pero eso quiere decir que hay muchas mujeres más altas y más fuertes que muchos hombres. Entonces, ¿qué hacemos para maximizar esa ventaja? Pues simplemente creamos una serie de reglas sociales en que cuando te emparejas, una mujer más grande no puede estar con un hombre más chico. La regla social es, el hombre tiene que ser más alto, el hombre tiene que ser mayor. Se ve mal visto que la mujer sea mayor, se ve mal visto que la mujer sea más alta. Y creas este tipo de reglas artificiales para maximizar la ventaja física que en realidad no es tan grande. Pero de esta manera la conviertes en un humor social para de esa manera simplemente crear la idea de que pues, las mujeres son las chiquitas y las débiles, los hombres son los grandes y los fuertes, cuando en realidad no es así, cuando en realidad son curvas que se traslapan una con la otra. Sin embargo, Lerner dice que esta concepción es tan anacrónica como el sistema feudal,
que todo el día, por miles y miles de años, se asumían que había un grupo de personas que porque tenían sangre azul o eran nobles, tenían ciertos derechos y eran mejores de personas que no las tenían. Y que pues esto fue una concepción que se empezó a desafiar durante el Renacimiento y después durante el Iluminismo, pero que la concepción, que era exactamente igual de anacrónica y exactamente igual de no fundamentada del patriarcado, pues no nos toma hasta el siglo XX, o sea, nos toma hasta el siglo XX para que empiece realmente a desafiarse. Esta concepción se empieza a abolir de manera de jure durante el siglo XX. Poco a poco empezamos a ver que muchas de las estructuras legales que limitan a la mujer van cayendo desde principios del siglo XX y hasta finales del siglo XX, y sin embargo se mantienen muchas de ellas de facto. O sea, aunque en principio y en teoría en Occidente, en la mayor parte de los países de Occidente, la mujer y el hombre tendríamos que gozar de derechos y oportunidades iguales, la realidad es que hemos creado una serie de estructuras culturales y sociales que nos permiten mantener esas expectativas diferenciadas, aunque de jure ya no estén en los libros. Por ejemplo, la expectativa de que el hombre debe de ser el proveedor de la casa. Es la expectativa. El hombre debe de ser más alto, como lo estábamos hablando. Una mujer no debe ser mayor de edad, una mujer mayor no debe salir con un hombre más joven. El paradigma de que a la mujer se le conquista. ¿Qué se conquista? Se conquista algo que no nos pertenece y que es un objeto inerte y que lo tenemos que conquistar por la fuerza. No es un paradigma de guerra, el hombre viene y conquista a la mujer. Seguimos hablando con ese tipo de términos, que son términos que pertenecen a este paradigma anacrónico del hombre en una posición superior y con derechos por encima de la mujer. Esas expectativas implícitas son las que sostienen al patriarcado de fondo, y los hombres las aprovechan o las aprovechamos para mantener nuestra posición dominante en la sociedad. Entonces, para cerrar ya ahora sí con lo que es más mi área, que es la psicología educativa, desde la perspectiva de la psicología educativa de la educación, porque hay otras perspectivas, o sea, legales, políticas, culturales, económicas, y en todas esas áreas hay cosas que hacer para poder acabar con el patriarcado y acabar con las masculinidades tóxicas. Pero desde el punto de vista de la educación, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer? Que son cosas que se pueden hacer ya hoy, en este momento. Primero, eliminar todo el contenido explícito y crear conciencia sobre los contenidos implícitos en el currículum escolar. Si nosotros agarramos hoy en día y analizamos los libros escolares, lo que encontramos es que están plagados de estereotipos de género. Pero no solo eso, sino que en la escuela misma tenemos un tema que replica al patriarcado. Tenemos a las mujeres que suelen ser la mayoría de los maestros, a los hombres que suelen ser la mayoría de los directores o supervisores y que están en las posiciones altas. ¿Y qué es eso? Pues eso es lo que ven los niños. Ven cómo se replica esta estructura de patriarcado en las instituciones educativas. Tenemos que desafiar los roles de género y los estereotipos constantemente. Es algo que deberíamos de estar haciendo en la escuela día con día, tanto de manera, otra vez, en los contenidos como en los modelos que ellos ven en el trabajo en las escuelas. Hoy en día, ya sé que hoy en día no hay taquimecanografía, pero pues en mi época, que parece hace mucho, pero apenas fue el siglo pasado, las niñas van a tomar el taller de taquimecanografía y el taller de cocina, los niños van a tomar el taller de mecánica y el de electrónica. Y no había nadie que dijera, a ver, no. Primero, los niños pueden tomar tanto cocina y taquimecanografía como las niñas pueden tomar electrónica y mecánica. Pero segundo, vamos a hacer cosas para que precisamente las niñas estén más motivadas a entrar a cosas que normalmente decimos esto es el dominio de los hombres, y los niños estén más motivados sin tener todo este tipo de estereotipos de, ay, tú te vas a meter a cocina o te vas a meter a taquimecanografía. A ver, no, eso no es aceptable.
Tenemos que promover tareas y rutas que permitan romper con esos estereotipos. Tenemos que generarlos como parte del sistema escolar. Tenemos que enseñar pensamiento crítico. Pensamiento crítico es ser escéptico. Pensamiento crítico es precisamente desafiar las concepciones que hay. A los maestros no nos gusta el pensamiento crítico, porque al primero que desafían y al primero que cuestionan, ¿a quién es? Al maestro. Pero uno tiene que aprender como maestro a hacer eso. A ver, sí, está bien que me digas no estoy de acuerdo, fundamentalo, pero está bien que me digas que no estoy de acuerdo. Promover el pensamiento crítico en los niños es un paso súper importante para que entiendan los estereotipos y los prejuicios y entonces los puedan desafiar y los puedan retar y los puedan romper. Tenemos que promover el liderazgo en las niñas. Tenemos que tener proyectos y programas específicos para promover el liderazgo en las niñas desde chiquitas. Hay un comercial que a mí me gusta mucho, no se los puedo pasar porque no tenemos ni cómo pasarlo, pero es un comercial que sacaron en Estados Unidos de esta marca de toallas femeninas Always, en el que le preguntan a chavos de diferentes edades ¿qué significa correr como niña? ¿Qué significa tirar como niña? ¿Qué significa patear como niña? Y entonces empiezan preguntándole a los adolescentes de 16, 17, 15, 14 y van bajando en edad. Y entonces cuando les preguntan, a ver, ¿qué es tirar como niña? Y entonces tirar así todo suavecito y no sé qué. ¿Qué es patear como niña? Y así patear. Pero cuando llegan a los niños de 5, 6, de 5, 6, 4, 3 años y les preguntan, ¿qué es patear como niña? Patear tan duro como puedas. ¿Y qué es correr como niña? Correr tan rápido como puedas. Los niños no crecen, no nacen con esos estereotipos. ¿En qué momento los aprenden? Entonces tenemos que crear programas de liderazgo y tenemos que crear programas para empujar este tipo de cosas desde edades muy tempranas. Y finalmente tenemos que enseñar en las escuelas sobre el patriarcado como un paradigma anacrónico, igual que el feudalismo. Es algo que se creía antes porque había una visión de que había un grupo de gente que por una cuestión social, cultural, divina, lo que sea, se creía que era superior a los otros y eventualmente nos dimos cuenta que no era así y el feudalismo se acabó. De la misma manera el patriarcado se tiene que acabar y tenemos que sentar las bases para una sociedad equitativa. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a Moisés por la bienvenida. Soy Yuris Stipa. Soy sociólogo de licenciatura y socioantropólogo de maestría y doctorado. Entonces, hoy me avisaron que para este foro de este conversatorio, entonces tenemos que preparar unos 10, 15 minutos de presentación, ¿no? Al enterarme de esta noticia, pues la verdad empecé a casi sudar frío, ¿no? Porque hay tantos temas sobre los cuales hablar que la verdad no sé con qué empezar, ¿no? Sin embargo, pues nos tocan los roles de empezar con algo, ¿no? Así que, Yuris, tienes que empezar con algo. Entonces, quisiera poner aquí sobre una mesa imaginaria, entonces dos puntos que tienen que ver con dimensiones, dos dimensiones que nos encanta marcar en la sociología sobre alguna estructura, ¿no? La dimensión macro y la dimensión micro, ¿no? Soy de un país que se llama Letonia, ¿no? Ahí nací y crecí. Y hace poco me enteré que salieron los resultados de cuando están ahí como que midiendo la igualdad de género, sobre todo en las oportunidades de la vida, ¿no? Y es un instrumento bastante sofisticado para analizar digamos, todo el marco legislativo y de ahí determinar el grado según el cual ser hombre o mujer va a determinar mis oportunidades de vida, ¿no? Afortunadamente para mi país natal, nos dieron 100 puntos de 100. Lo que quiero decir que en lo que tiene que ver con lo legal, es un país, digamos, igualitario,
¿no? Solo 6 países obtuvieron 100 de 100, ¿no? Entonces está ahí durante los primeros 7, Letonia. México creo que estaba en 70 y algo, ¿no? Sin embargo, y ahora vamos a empezar a hablar. Esto no quiere decir que la sociedad letona no es una sociedad patriarcal, ¿no? Obvio. Esto solo quiere decir que es diferente. Digamos, es un patriarcado un poco menos salvaje, ¿no? Y definitivamente es como lo que tiene que ver con lo que lo que se llama de jure, por la ley, sí es como más igualitario, ¿no? Esta es la dimensión macro, la que tiene que ver con las leyes, instituciones, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es la dimensión micro? Y micro no quiere decir que es algo menos importante, ¿no? Solo que es cualitativamente diferente, aunque ambas dimensiones se retroalimentan, ¿no? La dimensión micro tiene que ver con los sentidos. Eso es algo invisible, ¿verdad? Y cómo se visibilizan esos sentidos, pues a través de las conductas, ¿no? Y ahí quisiera ir al otro punto, la socialización, en las cuales involucramos los hombres. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? ¿Qué tipo de socializaciones? Eso tiene que ver justamente con esta parte casi invisible, lo micro, ¿no? Uno puede, no sé, crecer en un país con el mejor índice de igualdad de género. Eso no quiere decir que los hombres no pasan por los mismos tipos de socializaciones que en México, que en Bangladesh, que en Estados Unidos, que en Letonia, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero aquí? A cómo los hombres estamos normalizando y naturalizando la violencia. Este es entonces el segundo punto, ya desde chiquitos. Es lo que nos enseñan, es lo que aprendemos. Como ya desde socialización primaria, ¿sí? En la familia y ahí los primeros amiguitos, ¿no? ¿Cómo estamos normalizando la violencia? Entonces nos relacionamos a través de la violencia y creemos que hacemos lo correcto, aunque es algo sumamente incorrecto. Y luego en la vida ya ya empiezan todas las consecuencias devastadoras de este tipo de socializaciones. Por otro lado, estamos también naturalizando la violencia. Es decir, que no solo estamos haciendo lo correcto, sino no hay de otra. Es como por pura naturaleza, así son las cosas, así debe de ser, ¿no? Es decir, como ya desde chiquitos estamos estableciendo las jerarquías al nivel individual a través de la violencia, ¿no? En eso, sí, efectivamente nos parecemos a otras especies animales. Sin embargo, yo creo que la especie humana tiene la ventaja que se puede cambiar eso, ¿no? Ahí entonces de una vez quisiera hablar sobre el argumento biológico o naturalista, ¿no? Pues que los hombres así somos por la naturaleza, ¿no? Que hay testosterona, y etcétera, etcétera, ¿no? Es sumamente equivocado. No es cierto. O sea, los hombres no somos así por la naturaleza. Los hombres somos así porque desde chiquitos nos enseñan a cumplir con una determinada expectativa, ¿no? Es decir, tampoco soy de los científicos sociales que dicen, no, lo biológico no, todo es social, todo es cultural, ¿no? Etcétera. Por supuesto que somos entidades biológicas, ¿no? Y digamos, no es mi especialidad, pero por supuesto cuerpos, todos los procesos químicos, ¿no? Son diferentes entre diferentes individuos, ¿no? Pero lo que sí sé, y muy bien, la cual sí es mi especialidad, es cómo estamos socializando lo biológico, cómo estamos, se podría decir, aculturalizar lo biológico, ¿no? Y ahí justamente ya empiezan los temas del aprendizaje. Igual como las mujeres no nacen sino se hacen, también los hombres obviamente, sí, ok, nacen, sí, con determinados rasgos que estamos clasificando entonces según el sistema de sexo biológico, pero luego se hacen,
¿no? ¿Y cómo nos estamos haciendo? A través de conductas violentas, ¿no? Que enfatizo es algo aprendido, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el saldo de esto, ¿no? Bueno, creo que de una vez ya debo ir como que cerrando la parte inicial de este evento. Quiero ya de una vez mencionar algo bastante controversial, ¿no? Pero es lo que yo creo y es algo que también puedo argumentar. El patriarcado y el machismo también es contra hombres. No es una afirmación contradictoria, es una afirmación paradójica, ¿no? Porque, ok, soy hombre, tengo el patriarcado a mi favor, ¿no? Tengo todos los privilegios, ¿no? Que usualmente son privilegios asociados con no experimentar de forma cotidiana tantas expresiones de violencia como las están experimentando mujeres, ¿no? Luego, determinados privilegios, lo que tiene que ver con lo profesional, ¿no? Que me van a pagar más haciendo el mismo trabajo solo porque soy hombre. Ignorando si tengo mayores o hasta menores capacidades, ¿no? Sin embargo, todo esto conlleva un lado bastante oscuro y mórbido. Este aprendizaje de ser hombre, ¿no? Lo que tiene que ver con cuestiones muy psicológicas, lo que tiene que ver con opresión de sentimientos, emociones. Ya ven, es algo biológico. Todos compartimos, digamos, las mismas emociones, sentimientos, no sé, miedo, amor, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que hacemos con eso? Y ahí ya entra la configuración sociocultural, que efectivamente no solo puede cambiar, sino cambia, ¿no? Ahí somos agentes activos en eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer con cosas biológicas, ¿no? ¿Cómo las vamos a manejar, ¿no? Sí, entonces actuar desde el ego, muchas veces desde prepotencia, tener muchas inseguridades, de hecho. Y qué curioso que cuando estamos actuando desde la inseguridad, creo que nos involucramos en conductas violentas, ¿verdad? Porque la fuerza física y la violencia, de hecho, muchas veces justamente señala una inseguridad, ¿no? Un poco de datos estadísticos generales. Entonces, el famoso caso de los suicidios, creo que más o menos todos sabemos de qué se trata. En México, entre las personas que se cometen suicidios, 8 de cada 10 son hombres, ¿no? Entonces, 80% de todos los suicidios, entonces, hombres matan a sí mismos, ¿no? Entonces, para cerrar hasta aquí, ¿cuál es el saldo de estas nuestras socializaciones tóxicas? Que sí se pueden cambiar, porque es algo sumamente cultural, no hay nada natural ahí, ¿no? Hombres, entonces, ¿cuáles son las tendencias? ¿Sí? Hombres matan a las mujeres, hombres matan a otros hombres y, como se dice, de pilón, se matan a sí mismos también, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias, pues continuamos con esto. Buenas tardes a todos. Contrariamente a lo que se pueda pensar, no vine a boxear, sino que traigo una dermatitis. Sí, por eso son las vendas. Bueno, yo les voy a hablar de lo que hemos aprendido en el proceso terapéutico de atención a las masculinidades tóxicas, en el que tengo el privilegio de participar desde hace unos añillos. En el 95 empecé con ese tema. Y gracias a la Universidad OR por la oportunidad de de compartir estos procesos históricos. Bueno, les voy a leer porque no quiero que se me pase nada. Bueno, el estudio y las propuestas del trabajo terapéutico sobre masculinidades, ahora llamadas tóxicas, empieza a ser visible gracias a publicaciones de los Estados Unidos y luego del Cono Sur hasta principios de los años 90. En 1995 empecé a involucrarme en el trabajo terapéutico con varones dentro de un centro de atención a mujeres. Se empezó a atender a mujeres y de ahí ellas pidieron atención psicoterapéutica para ellos.
Las lecturas disponibles en ese momento eran de autores como Michael Kaufman y Jorge Corsi, además de mi formación como terapeuta familiar y facilitadora grupal con enfoque humanista, y todos estos aspectos fueron los puntos de apoyo para iniciar una forma particular de trabajar con los entonces llamados hombres violentos. Ahora les digo hombres involucrados en relaciones violentas o mujeres involucrados en relaciones violentas, porque me parece que es estigmatizar. De los aprendizajes de esta época y de aprendizajes actuales es lo que quiero comentar hoy. El marco teórico. El enfoque humanista centra su atención en la frustración de las necesidades emocionales como fuente de la detención en el crecimiento y probable raíz de la violencia. La frustración va desposeyendo a la persona de su propio poder, entendido como autoconocimiento, autorregulación y autocontrol. En consecuencia, su conducta violenta es vista como dificultad para recuperar el poder sobre sí mismo, lo cual no desresponsabiliza a la persona violenta, sino por el contrario, la obliga a responder a sí y a los demás, tomando como base su autocontrol y autorregulación. Fíjense que estoy hablando de persona. Desde el enfoque de desarrollo humano y en cuanto a técnica de intervención, el llamado grupo de desarrollo personal se define como grupo de personas que tienden a hacer hincapié en el desarrollo personal y el mejoramiento de su comunicación y de la forma de llevar a cabo sus relaciones interpersonales. Aunque este tipo de trabajo terapéutico nace a partir del grupo de encuentro rogeriano, el modelo citado es más directivo, toma influencia gestáltica en cuanto a su visión en el presente, puede incluir técnicas de intervención directivas, tales como ejercicios de sensibilización o técnicas que promueven la comunicación interpersonal y proporciona una línea conductora de intercambio entre participantes. No pretende diagnosticar ni certificar la salud mental de la persona, sino apoyarla en su crecimiento cuando la tendencia de su crecimiento se ve distorsionada, pues confía en la sabiduría del organismo, es decir, en su tendencia a la actualización. Lo seleccioné como modo de intervención, pues se adapta a mi propia posición de no etiquetar con el diagnóstico y de que confiar en que cada persona se mueve en dirección de un cambio conscientemente autodirigido. Desde esta visión, mientras el varón permanece frustrado, su interrelación de pareja es codependiente, pues demanda a otra o a otro la satisfacción de sus necesidades. Este patrón de relación es delineado por una historia personal de carencias afectivas, abandono emocional y físico, maltrato de todos tipos. Está ahí la imagen donde esquematizo estas palabras y es en la que trato de sintetizar esta perspectiva de una especie de ciclo de recurrencias que suceden en el hombre. ¿Sí? Este patrón de relación es delineado por una historia personal de carencias afectivas, abandono emocional y físico, maltrato de todos tipos, trabajo infantil y otras condiciones similares a las de su compañera. En el 110% de las parejas involucradas en relaciones violentas, estos son elementos comunes. Por lo tanto, este hombre busca en ella la parte buena que no tuvo y se dispara hacia una relación de control, donde a la vez que trata de satisfacer sus carencias emocionales, no tiene la experiencia vital del aprendizaje significativo necesario para ello. Entonces se estructura una relación de pareja disfuncional, caracterizada por la violencia como medio de intercambio y de contacto. El ciclo cerrado que ustedes ven ahí describe la vivencia interna del varón. Es un esquema que puede ser superado y se puede empatar con otro que tengo sobre la mujer, que en algún otro momento les compartiré. Y aquí podemos ver que la conducta masculina, como lo decía Yuris, tiene unos disparadores emocionales en la vivencia interna, pero en la conducta externa es totalmente distinta. Y está esto ligado también a procesos de alcoholización que son muy comunes en nuestro país, ¿sí? De ciertas adicciones ahora, ya no solo el alcohol. Vemos que hay un flujo de idealización de la mujer, pero encuentra la realidad de la relación, se frustra, pasa a la violencia, el aislamiento, el resentimiento y la misoginia se ven potenciados, sus necesidades afectivas insatisfechas, sigue dando vuelta a este ciclo y el hombre no resuelve esto hasta que llega a un momento en el que o termina de manera muy violenta con su vida o la de su compañera, o decide tomar las riendas y hacer un proceso de cambio, ¿verdad? Por aprendizaje social y por su lugar en la cultura, el varón se constituye en el agresor activo, culpabilizador,
que queda profundamente ligado a la mujer a la que agrede en un intento de control para que no se le vaya. Esta es una premisa sistémica que se integra con el enfoque humanista con la finalidad de explicar el flujo de la interacción violenta del varón. Es fundamental reconocer que esta propuesta, en lo teórico, no desconoce o rechaza otras posturas y que integra con facilidad posiciones como la perspectiva de género, que en las sesiones se utiliza para analizar lo que se está trabajando, y los análisis del sistema familiar y social. Esto es así simplemente porque el grupo de desarrollo personal pretende lograr cambios a nivel de la dimensión grupal personal, un poco lo micro-macro que decía Juris, y puede entrar en relación con otros enfoques que trabajan en la dimensión sociocultural. Finalmente, el problema de la masculinidad tóxica es un problema complejo que requiere también análisis de la cultura, por lo que se decía del patriarcado. ¿Cuáles aprendizajes teóricos tenemos? La definición y diferenciación de las masculinidades sana y tóxica mediante opuestos ha contribuido a una polarización disfuncional y rígida, que en su aplicación psicosocial resulta culpabilizante y discriminatoria, pues niega la integridad de la experiencia humana. Todo evento violento empieza de manera verbal, con su correspondiente conducta no verbal. Son escasos o casi nulos, en mi experiencia, los eventos que empiezan directamente por encuentro físico. La masculinidad tóxica es entonces una masculinidad violenta, egocentrada, que no controla ni reconoce los sentimientos propios y los de los demás, además de que el varón espera que se realicen las acciones conforme a su voluntad y autoritarismo, y cuando así no sucede, desata su desesperación y rabia por medio de la violencia verbal, psicológica y física. Reflexionar sobre experiencias presentes y pasadas con la violencia resulta en la revisión de aprendizajes y recuerdos dolorosos que normaron y guiaron la construcción de la masculinidad que ejercen violencias. Estoy hablando de aprendizajes en los procesos terapéuticos. Los varones se han encontrado tanto en el lugar del llamado perpetrador como de la víctima durante las distintas etapas de su vida. Con frecuencia, siendo niños, han sufrido violencias de todo tipo, tanto en sus hogares como en otros espacios. Los varones menores son con frecuencia las víctimas privilegiadas del abuso sexual fuera de sus hogares, mientras que las niñas lo son dentro del círculo familiar, por aquello de que se les facilita más que los dejen salir a jugar a la calle y etcétera, ¿no? El reconocimiento y el manejo de sentimientos son una de las tareas terapéuticas esenciales a cubrir por medio de diversas técnicas. Las considero indispensables para lograr capacidad dialógica que los varones utilicen y apliquen en su relación de pareja y entre ellos como género. Creo que es muy ventajoso que los varones trabajen en grupo porque se van conociendo, cuestionando a sí mismos y después pueden pasar a otros niveles de interacción en grupo, como trabajar con mujeres. ¿En qué tipos de escenarios he trabajado yo? Bueno, he trabajado en procesos grupales dentro de instituciones de gobierno y me doy cuenta que una ubicación institucional para intervenir psicológicamente en las relaciones violentas es una base muy conveniente. Los hombres respetan la autoridad y el poder que las instituciones representan, y quienes trabajamos en ellas debemos saber ganarnos su confianza por medio de una escucha congruente. Así se trate de perpetradores confirmados. Me ha tocado trabajar con 2 asesinos y lo hemos podido hacer con respeto. La ética profesional nos obliga a reconocer sus derechos humanos y nuestra formación a brindarles un trato respetuoso y atento como personas. Esto no significa, y se les hace saber, que se aprueben sus acciones violentas, sino que se está trabajando con ellos para ayudarles a buscar otra forma de relacionarse cuando así lo requiere. También es obvio que quienes acuden obligados a atención psicológica no logran los mismos resultados que quienes lo hacen por su propia elección de cambio y no solo para evitar ruptura o abandono de su relación. Y esto vale en cualquier caso, también es lo mismo con las mujeres. Bueno, el dispositivo y el equipo terapéutico. Yo he trabajado en equipo mixto y sola. En equipo mixto es muy funcional porque los hombres ven a hombre y mujer que de preferencia no deben ser pareja y que deben no estar vinculados más que a través del dispositivo terapéutico, y que entonces se convierten como interlocutores con el otro sexo y analizadores desde la perspectiva femenina y masculina de lo que está sucediendo en el grupo. Eso me parece más ventajoso. Sí, esa es la coordinación grupal en la que yo he trabajado.
y de preferencia primero trabajamos grupo con puros hombres, los hombres van avanzando en sus objetivos terapéuticos, se va revisando con ellos en paralelo, en entrevistas individuales, si están logrando sus objetivos y después pasan a otro nivel de grupo más y luego a otro, o pasaban, porque ahorita ya no estoy en esa institución, a un grupo mixto, donde hay mujeres que no son sus parejas y que se les pide que no formen parejas con ellas, que deben cumplir esa regla. Al no cumplirla, pues se retiran del grupo. ¿Para qué sirve esto? Para que dialoguen. Lo que las mujeres están aprendiendo les puede servir a los hombres y revisar sus aprendizajes mutuos, sus mitos, sus creencias, y debe ser confrontado de una manera respetuosa. Hay reglas que establecen los encuadres de este funcionamiento grupal en las que se confía y en todo tiempo se está haciendo una observación cuidadosa del proceso que ahí sucede. Por último, quiero hablarles de mi aprendizaje personal. Les he relatado lo básico de mi trabajo terapéutico con varones. Solo me falta mencionar 2 aprendizajes esenciales. El primero es que para atender varones involucrados en relaciones violentas, cuya masculinidad es tóxica, no es obligado que siempre sea el varón el terapeuta. En el tiempo que yo me empecé a formar y a trabajar con varones, esa era una regla. Los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Yo no creo en el club de Toby y el de la pequeña Lulú. Por eso hoy estoy aquí, porque creo a partir de la experiencia terapéutica que cuando la mujer se esconde, el hombre codependiente, el hombre dependiente de ella, se angustia más, se desespera, se siente perdido y este control que necesita lo empieza a buscar de una manera más violenta, ¿sí? Una mujer terapeuta también es funcional porque en ella se proyectan las transferencias que remiten a las madres y parejas de los participantes. El segundo aprendizaje, tanto si se es mujer como si se es varón en atención terapéutica, resulta indiscutible que si uno de los integrantes de la pareja crece y reconstruye su forma de relacionarse consigo mismo y con los demás de manera más sana, es predecible que no se encuentre cómodo en su antigua relación. Quien aprende y crece busca otros horizontes y entonces las personas que van a los procesos terapéuticos tienen que asumir conscientemente que esto es lo que puede resultar de crecer. Deben prepararse para actuar en consecuencia. Esto es válido y valioso tanto si esta masculinidad tóxica la ejerce un hombre con preferencias homosexuales o con preferencias heterosexuales. Y muchas gracias por su escucha. Esperamos sus comentarios. Gracias, Juanes, gracias, Yuris. Jorge, te pasas. Pues la idea de esto es que sea un diálogo y que sea un diálogo entre todos, o sea, que no se trata de, ahora sí, de la sesión de preguntas y respuestas para el panel, sino más bien la sesión de comentarios y comentarios y respuestas de los comentarios entre todos. O sea, nosotros nada más estábamos aquí para iniciar la plática, para poner un poquito el tono, pero ahora la idea es que todos participemos, así que el que quiera hacer algún comentario, pregunta, duda, lo que siempre quisieron decir, pero siempre les dio miedo preguntar, pues adelante, este es el momento. Anécdota, sí, testimonio, historia, chiste, no. Sí, Ibar. Hola, buenas noches. Pues yo me quedé pensando en qué momento la masculinidad se hizo tóxica. Hemos visto cuando en los orígenes del hombre, el ser primitivo, pues el que era violento, el que gritaba más, el que golpeaba más, el que se llevaba a la mujer, el recolector, el cazador, era el ser que se decía el hombre, la cabeza, ¿no? Entonces, de esto venimos, digamos, transitando. Recuerdo, por ejemplo, la epístola de Melchor Ocampo, que hablaba sobre los roles del hombre y los roles de la mujer. El hombre, aquel ser fuerte, el que lleva el alimento, el que trata con delicadeza a la mujer, y la mujer sumisa, abnegada, ¿verdad? Eso fue en 1856. Después comentaba aquí con Moisés,
prendo la tele y veo las películas de Pedro Infante o de Pedro Armendáriz, y digo, ay, pues ahí está la epístola de Melchor Ocampo, ¿verdad? Pero después, 50 años después, 2006, veo pues sí, lo voy a decir, en mi propia familia, que se sigue hablando sobre eso, ¿no? Al hombre se le respeta, toma decisiones, y la mujer debe dar consejo, debe estar acompañando al hombre en las buenas y en las malas. Creo que debemos hacer una reflexión. Yo, como educador, también soy muy apegado a la teoría sociohistórica cultural de Lev Vygotsky, donde dice en su zona de desarrollo próximo que prácticamente estamos aprendiendo de nuestro entorno, y es correcto. Yo me analizo y digo, tengo muchos micromachismos, de la forma en que uno infla el pecho en una mesa, ¿no? Trata de pegarle a la mesa o habla con las manos. Son cosas que son, digamos, aprendidas a través del tiempo, y también debo reconocer que viene desde nuestra herencia como hombres, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cuál es el rol que debemos seguir para hacer de esta sociedad un lugar mejor, que la mujer pueda participar con total seguridad sin que se sienta agredida? Porque sí, históricamente debemos reconocer como hombres que hemos sido agresores de la mujer y no hemos sabido escucharla. Y ahorita estamos pues viendo el fenómeno. Entonces, ¿cuál es nuestro nuevo rol? Eso me queda de reflexión, y pues hasta ahí mi comentario. Gracias. Gracias, Iván. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que debemos hacer? O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hombres? Jorge. Hola, buenas noches. Yo soy Anuradha y estudio aquí y vengo de la India, también un país muy machista y con muchas cosas. Me gustó mucho las presentaciones de ustedes y me da mucho gusto estarme aquí hoy. Una cosa que estoy muy de acuerdo que dijo Puris era sobre el aprendizaje en la casa, y usted también se platicó un poquito sobre eso. Por ejemplo, si un niño se ve a su mamá, bueno, el papá está golpeando a la mamá, entonces se crece así, que es normalizado, es normal, cosas así que tenemos que cuidar. O por ejemplo, en mi país nos enseñan las niñas que tienes que cuidar y cocinar para todos porque te amas todos, pues te tienes que cuidar por tu amor que tienes en tu corazón, en tu familia, para tu familia es el razón para que tienes que trabajar para la familia. Bueno, esas cosas. O, por ejemplo, enseñan los niños cuando están llorando, no te llores porque es un niño, tienes que estar fuerte. O, pues, las niñas se lloran, esas cosas. La otra cosa yo quería platicar sobre es con el aspecto de violencia. A mí me parece que hay un concepto de poder que está asociado con violencia. Cuando una persona se viola, o bueno, se piensa en violar a alguien, se siempre piensan que es mujer y tiene menos poder que yo porque soy hombre y tengo más poder físicamente. Entonces, tenemos que también pensar en otros poderes que también el hombre puede tener o la mujer puede tener, y no es solamente el poder física. Para que cambiamos, y es una conciencia colectiva realmente que tenemos que pues crear para evitar estas cosas. Gracias. Gracias a ti. Yo tengo una duda, o sea, hablamos mucho del hombre, sin embargo, yo creo que es el núcleo familiar, y en muchas casas hay matriarcados, no existe el hombre o se fue.
y qué tanto también la mujer, de cierta forma, por lo aprendido, por lo que trae, vuelve a repetir ese esquema que vivió en la niñez, y cómo darle la vuelta en la familia y provocar ese cambio en las mujeres y en el hombre. Ya hoy también hay hombres que llevan la casa solos, o la casa es cuando hay hijos, y mujeres que la toman solas también porque X circunstancia ellas llevan el hogar, pero yo creo que a veces ambas partes repiten este ciclo que viene desde hace muchos años, pero cómo lograr revertirlo en la sociedad y no solo en las leyes que pueden ser de vanguardia, pero que también aquí tenemos muchas leyes de vanguardia y que no cumplimos, por cierto. Entonces, ¿cómo lograr o cómo educar o cómo ir haciendo esta transformación? Sé que no puede ser en un día para otro, pero cómo generar este cambio en las mujeres más chicas, las de 60 no creo que cambien en su concepción, muy pocas con psicología y tratamiento, etcétera, pero para que esto en las edades tempranas, en la adolescencia, se dé el cambio en hombres y mujeres de percepción de cada uno de los otros y de cómo tratar al otro género, ¿no? Y cómo revertir estas imparidades psicológicas, sociales, no sé cómo llamarlas. Y la pregunta es para los tres, para que quieran. No nada más para los tres, para los demás, si alguien quiere, porque estábamos hablando de un diálogo, Jorge, si quieres, métete por el medio, porque si no, vamos a jalar el cable para Tengo que cuidar la propiedad de la universidad primero. Sí, por acá, date la vuelta por acá y métete por el medio. Claro. En medio. Sí, si quieren, no, si nos metemos por la mitad ya con eso alcanza bien, tenemos un cable largo, nada más que si seguimos jalándolo por ese lado vamos a terminar dándole toda una vuelta. Buenas noches. Rescatando la idea del primer compañero que compartió, ¿cuál sería el nuevo rol del nuevo hombre, ojalá, del hombre en estos tiempos? Yo lo vi en dos aspectos. En el primero, que sería laboral. Para los hombres que están en posiciones de liderazgo, sería óptimo que ellos también fueran facilitadores del conocimiento. Yo creo que laboralmente, en ese sistema de subordinación que tenemos específicamente en el sector público, es un poco complicado tener una relación cercana a nivel mentor-mentí, o sea, que el hombre sea el mentor y la mujer sea la persona que recibe ese conocimiento, porque se presta a las malas interpretaciones, ¿no? Pero aún así, a pesar de lo que se pueda pensar, creo que esa iniciativa de transmitir conocimiento sería muy importante en estos tiempos. Ver también a la mujer como una aliada en lugar de un objeto sexual. Yo lo he vivido y también lo he percibido. Antes de que abras la boca, pues ya como que ya te checaron, a ver si si tienes curvas o no, se hace el comentario, la broma, etcétera, y eso puede ser algo incómodo, ¿no? Entonces, a pesar que podría ser algo natural, ¿no? De atracción de sexos opuestos o lo que fuere, pues ser un poco más objetivos, ¿no? Ante todo estoy hablando con un ser humano. La otra idea que quiero compartirles es desmitificar la concepción de que la mujer es emocional y por tanto no es capaz de trascender laboralmente. Si hay una mujer que cuestiona, hay una mujer que trata de proponer alternativas diferentes o atípicas en el lugar de trabajo, a veces es así como que, no, es que está hormonal. No, es que luego ya empezó de mitotera, ya empezó de emocional. Entonces, este tema hormonal también se presta a que no nos tomen en cuenta cuando estamos en desacuerdo con alguna postura, cuando queremos proponer algo alternativo, simplemente es que está en sus días. No, no. Y perdemos credibilidad. Entonces, no voy a poder
a una mujer en una posición donde se tengan que tomar decisiones duras. ¿Por qué? Ay, porque se le va a hacer chiquito el corazón. Ay, no va a poder. Ay, no, es débil. Entonces creo que hay que empezar a dejar esa parte biológica de las mujeres hormonal y tomarnos en cuenta que también somos seres capaces de pensar de manera fría y estratégica. Yo creo que en casa, digo, no soy una mujer casada ni tengo hijos, pero pues sí tengo un padre. Y mi padre siempre estuvo conmigo haciendo tareas, llevándome a comer, o sea, las funciones que típicamente podría tener una madre, las tuvo mi papá. Y eso de alguna manera me fortaleció, porque yo tenía ese respaldo, esa fortaleza. Él me enseñó a andar en bicicleta a su manera, ¿verdad? Una manera muy africana y a puros golpes, ¿no? Bueno, golpes que me daba con la bicicleta, ¿no? Él no me golpeaba. Sí, tampoco. Entonces, pero bueno, fue un papá muy cercano, un papá que me educó. Tengo todavía la fortuna de tener una madre que me educó no con muñecas. O sea, yo quería una Barbie, mi mamá me regalaba un mapamundi o cosas muy alternativas o juegos didácticos, etcétera. Entonces, yo creo que también tanto madre como padre tenemos que ampliar, ¿no? Los hijos, bueno, los niños emulamos, ¿no? Si mi compañerita tiene una Barbie, pues yo también quiero una Barbie, pero nunca nos cuestionamos por qué queremos una Barbie. Y tampoco los padres dicen, oye, ¿qué te parecería, no sé, tener un triciclo o tener un equipo de, no sé, para soldar o una cajita de herramientas? No sé. Entonces yo creo que también los padres tendrían que estar más involucrados en las conversaciones con las mujeres acerca de su cuerpo, acerca del respeto que otras personas le tienen que dar a ellos y a no avergonzarnos, ¿no? De decir, a ver, hija, cuando te baje no te preocupes, yo voy y te compro la Kotex o vamos, y, o sea, involucrarse más en las cosas que aparentemente pueden ser tabú o pueden ser directamente conversaciones que solo la madre puede tener con los hijos. Entonces, bueno, serían mis aportaciones de mi experiencia y lo que en estos tiempos yo considero que podría ser considerado. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. En mi calidad de ruquito, yo creo que no hay ningún alumno aquí más ruco que yo. Estudio psicología. Este fin de semana tuve un tratamiento intensivo en un viaje que hice por la Sierra Gorda de Querétaro. Como fui solo, fui dueño de los discos, pero como no me gustaron los discos, puse el radio. Y por muchos tramos de carretera, no había más que una sola estación. Normalmente, radio comunitaria, radio del estado de Querétaro, radio del estado de Hidalgo, radio del estado de San Luis Potosí. Y todos nos incluían amabilísimos temas de música de banda. Hubo uno que me llamó mucho la atención, por ahí compartí, a partir de una canción que se llama Amor. Una disquisición de los tres locutores, ¡qué bárbaros! Dos mensos y una mensa, no hay otra manera de describirlos, porque ¿quién no ha estado borracho de amor? Y el amor hace esto, y vamos a chupar y no sé qué. Y hay que solidarizarse con la violencia de las mujeres. Es una contradicción bestial. Pero más dramático me pareció que lo único que pueden escuchar en esos espacios es ese cultivo de masculinidad tóxica, de justificación de la borrachera, de que me abandonó y eres requete mala, solo porque aquel sí te daba de comer, despreciaste mis besos de borracho, cosas así tan hermosas. José Alfredo se quedó chiquito. Y creo que tenemos un cultivo que afecta a hombres y mujeres, y también tengo otras muchas más experiencias al respecto, pero nos hacen creer que esa es la manera en la que tenemos que llevar nuestra relación. No queda de otra. Y creo que sí necesitamos impulsar mucho el razonamiento de esas letras tóxicas y no repetirlas sin pensar, como aquel gran poema de tú te vas con todos menos conmigo. Pues, ¿cómo quieres? Entonces, en el inconsciente colectivo lo estamos cultivando de una manera comercial y cada vez que se habla en contra de ese tipo de música, todo el mundo dice, es la libertad de expresión. Y yo creo que es más bien la libertad de perversión
y tendríamos que implementar acciones mucho más inteligentes para cuestionar estas cosas. Y la otra parte que he estado reflexionando a partir de la famosa marcha es quienes no marcharon. Y quienes no marcharon son las víctimas mayoritarias de la violencia, que son las madres que tienen que sostener a sus hijos, que sufren violencia económica, violencia física, y que desafortunadamente, entre tanto alboroto, y aunque se enojen, yo digo que es alboroto sensiblero, no descendemos a cuestiones prácticas. Podemos tener leyes muy avanzadas, pero sin dientes. ¿Cómo se dice un gobierno de avanzada, el de la Ciudad de México, que en 16,000 casos de violencia familiar activos dispone 51 abogados para defender, además mal pagados, a estas personas? Que desertan porque pues tienen que mantener a la familia, ¿no? Tenemos una gran ley que impone pena de cárcel al que incumple con sus obligaciones de pensión alimenticia. ¿Cuántas se ejecutan? No llegan ni al 2%. Ni al 2%. Nos preocupan los feminicidios. Pues sí, está igual que todos los demás homicidios. 98% de impunidad. El que mata una vez, mata 2 veces. La única diferencia es que en el feminicidio, el perpetrador siempre es hombre. Y hay un ciclo muy complejo, ¿no? Pero sí necesitamos, yo siento, implementar cosas prácticas, sencillas, que vayan más allá del discurso. Y yo sí creo que es importantísimo exigir políticas públicas que se manifiesten inequívocamente en partidas presupuestales para atención correcta. Lo demás, vale gorro. Pero rápidamente quisiera comentar sobre lo que nos acaban de decir, y ya lo habían mencionado, lo de los medios de comunicación, ¿verdad? Porque usualmente pensamos, ¿cuáles son los agentes principales de socialización, ¿no? ¿De qué aprendemos? Claro, la familia. Y lo que también nos comenta es que cómo empezamos a naturalizar la violencia en el seno familiar, ¿no? Esa expresión, ¿no? La barbarie inicia en la casa, ¿no? Escuela, por supuesto, lo que acaba de comentar también Moisés, como de hecho, y cuando estamos naturalizando esos roles y expectativas de género en la escuela es sumamente peligroso, ¿no? Porque lo que nos enseñan en la escuela, pues solemos creer que es la verdad, ¿no? Ajá. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Los medios de comunicación, ¿no? Ese es el otro gran agente de socialización. Aprendemos estereotipos ahí, los empezamos a incorporizar, ¿sí? Empezamos a creer que así es, esto es lo cierto, ¿no? Otra vez, naturalización, normalización, ¿no? Ahora, yo no creo que la censura es la solución, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer con este tipo de, no sé, productos mediáticos, contenidos mediáticos? Vislumbrar que están mal, ¿no? No se trata de prohibir, nada bueno sale de censurar, ¿no? Es decir, es atacar la consecuencia, no la causa. Cuando yo vine a México por primera vez, por supuesto que me sorprendió lo de los vagones del metro, ¿no? Y como que pensé, ok, el clásico ejemplo cuando estamos, digamos, combatiendo ya la consecuencia y no la causa, ¿no? Y bueno, como esta mesa, este conversatorio está dedicado al tema de las masculinidades, también cómo nos normalizamos el cadáver masculino, ¿no? En esos periódicos, ¿no? Donde siempre sale un cadáver, y al ladito, por supuesto, una mujer semidesnuda o desnuda, y además los títulos, ¿no? De la nota roja, que son como burlescos, ¿no? Entonces, hay un cadáver que fue asesinado de una forma espantosa.
Y a través ya del título es como algo que nos debería de causar risa, ¿no? Ajá. Entonces, violencia de género como parte de toda una industria del entretenimiento. ¿Se dan cuenta de lo perverso? Lo que es violencia de género como entretenimiento. Para terminar, un investigador del Seichunam, Aimee Vega, tiene una investigación buenísima ya publicada, cómo los contenidos de los medios de comunicación están, digamos, proyectando y naturalizando todas las formas de la violencia de género. O sea, no 2, 3, 4, todas. Gracias. Yo un comentario rápido sobre lo que estábamos hablando de que si las mujeres también son parte del paradigma patriarcal. Y sí, el paradigma patriarcal lo compramos todos. Los hombres fuimos manipulando los mensajes y fuimos manipulando las estructuras sociales para que las mujeres pensaran que el patriarcado es algo bueno y algo positivo. O sea, el matrimonio que surge como el matrimonio tradicional, que surge como una estructura total y completamente autocrática y de control, fuimos lo suficientemente hábiles o inteligentes como para que las mujeres lo vieran como algo deseable. Que de hecho las mujeres son las que querían, que era un intercambio ahora sí entre yo te voy a dar seguridad y seguridad económica a cambio de que tú me vas a dar todos los hijos que yo quiera y no vas a tener hijos con nadie más, ¿no? Pero ese era digamos que el intercambio, pero lo logramos hacer para hacerlo deseable también para las mujeres. Acabar con la masculinidad tóxica y acabar con el paradigma patriarcal es trabajo de todos. O sea, las mujeres también tienen que salirse de ese paradigma y decir, también nosotros estamos en contra. O sea, no lo vemos como algo, no vemos como algo positivo el ser conquistadas. O sea, a ver, perdón, pero no, a mí no me conquistas, cuate. Somos socios, somos aliados, como mencionabas, ¿no? Somos iguales en una relación que tiene el propósito de crear una familia, de crear lo que tiene que ser, pero aquí no hay un tema de esto. El matrimonio, bueno, tiene su lado positivo legal, pero tampoco es algo que, híjole, es deseable y eso es lo que yo busco y eso es lo que yo quiero. Y vemos montones de películas, como decía Juris, ¿no? En los medios en que acabo de ver una con mi hija de la escuela de solteras o no sé qué, de las niñas que lo que quieren es eso, ¿no? Y esa es la aspiración. Me voy a casar, a ver, no, esa no tiene por qué ser porque tiene que ser la aspiración. Y sin embargo, a final de cuentas, los hombres tenemos que reconocer que la violencia de género es algo que es culpa nuestra. Y que nosotros somos los que tenemos que tomar la responsabilidad número 1 para acabar con la violencia de género. Y la violencia de género empieza con micromachismos y microviolencias. Yo me acuerdo de chiquito, ya sé que no existe Chabelo, pero yo me acuerdo de chiquito ver Chabelo y ver 4 edecanes semidesnudas bailando ahí, todas sexys, en un programa de niños. ¿Qué tienen que hacer 4 edecanes en un programa de niños con la catafixia, por Dios? Y ahí empezamos, el feminicidio es la punta de la pirámide, pero la base de la pirámide son esos estereotipos y ese tipo de violencia de género, es el reggaetón, es las películas las películas de Pedro Infante, pero también las películas dijeras a las películas de Pedro Infante que eran hace 50, 60 años, pero también las películas de hoy en día tienen esos mismos estereotipos un poquito más suavizados, un poquito más. El reggaetón para nada, el reggaetón es los estereotipos, los peores estereotipos como hay como los que había hace 50 años. Pero ahí empieza el trabajo, empezando con esos pequeños estereotipos, esos pequeños micromachismos, esos pequeños mensajes que vamos filtrando y que llegan hasta su punto máximo, que es la violencia al punto de asesinar a una mujer por razón de su género, de su feminidad. Gracias. Se está hablando sobre masculinidades tóxicas, pero ya me generaron una duda. ¿Hay conciencia por parte de los varones de la masculinidad tóxica? Es decir, ¿un hombre violento es consciente de que es violento? Como un darse cuenta de lo que está sucediendo, porque lo que están planteando es que lo que no hay es conciencia. Así es. Bueno, quiero comentar. Desde el lugar de terapeuta le puedo decir que no. No hay conciencia. Hay una interpretación de que las cosas están bien o están mal según criterios muy subjetivos y personales.
Y hay algo que a mí me preocupa mucho en los hombres desde niños y que sigue siendo presente, cómo califican las puestas de límites de las mujeres como berrinche o enojo que se le va a pasar. Yo creo que en la construcción de las nuevas masculinidades, las mujeres tienen que ayudar a los hombres a discriminar una serie de señales que se han interpretado de manera incorrecta para aumentar esta conciencia y alentar la capacidad de escucha mutua. Yo creo que hombres y mujeres tienen que crecer. A mí me preocupa, yo recibí los documentos del Año Internacional de la Mujer en 1975 de manos de mi padre. Él me dijo, ten, léelos. ¿Yo cuántos años tendría? ¿14? Algo así. Por ahí. O 16, no me acuerdo bien. Pero sí, no me puedo poner a sacar cuentas. Entonces yo dije, bueno, pues los voy a leer. Y luego yo, haciendo preguntas y reflexionando, empecé a mostrar una serie de conductas y él me decía, ¿y por qué te portas así? Le digo, ¿y por qué me das esos papeles? ¿Sí? Entonces, tiene que asumir el hombre y la mujer que deben sujetarse a un proceso de crecimiento consciente, a un proceso de apoyo y acompañamiento, ¿sí? Cuando a mí me tocó empezar a atender hombres, fue porque los destinó el Ministerio Público. Las mujeres querían que ellos se atendieran. Las mujeres creían que si ellas iban a terapia, ellos iban a cambiar. Esa es la palabra. Vengo para que cambie él. Y yo, hay que buscar estrategias para que ambas partes vean que no es posible y que la búsqueda de una nueva masculinidad también requiere la búsqueda de una nueva feminidad y a fin de cuentas es una búsqueda de una nueva calidad humana. Si les dije lo del 75 es que de allá para acá lo que he visto es también crecer una forma de feminidad violenta, ¿sí? Que se justifica mucho en la lucha de los derechos de las mujeres y bla, bla, bla. Como he trabajado mucho con poblaciones de gente muy humilde, con prostitutas, etcétera, me he dado cuenta que ahí esto todavía no alcanza, ¿sí? Que a veces muchas de las mujeres que están peleando por los derechos son las que los tienen y no escuchan a las señoras que les ayudan en la casa, a las señoras que les venden en el mercado, a las señoras que venden los jugos en los puestos, ¿sí? A veces están con perdón de los presentes, como hasta disminuyendo o minimizando o devaluando a las mujeres de otros niveles socioeconómicos, ¿sí? No llegan a entender la vivencia y entonces quieren proteger y ayudar en una posición patriarcal a las mujeres que están en situación más crítica. A mí me parece que hay que cuestionar la forma en que estamos educando. Me ha tocado ver piñatas donde las niñas del colegio, no voy a decir cuál, pero es uno muy caro, le dicen a los niños, pues mira, yo soy niña y soy igual que tú, y si quiero te puedo pegar. Yo digo, no, ¿qué pasó? Hay que buscar un equilibrio, una situación dialógica, un proceso de crecimiento mutuo, de reflexividad, de respeto, ¿sí? Estoy de acuerdo con que los medios de publicación, de comunicación, todo eso vende sexo, vende erotización. ¿A qué están sujetos nuestros niños? ¿En qué les estamos dando demasiado y en qué no les estamos dando? Todos esos procesos cuentan a la hora que la gente llega a terapia. Y te cuentan los dolores de su infancia, los riesgos a los que estuvo sometido, los sentimientos de abandono, ¿sí? No se han fijado o no se han puesto a pensar que esta dificultad de los hombres de expresar sus emociones tiene que ver con la suposición de que ellos no lo necesitan. ¿Y de dónde pudo surgir esto? De la madre a veces. O de las madres que toman al hijo mayor cuando el padre se va. Vente, mijito, ahora tú vas a ser mi esposo sustituto. Ellas dicen brazo derecho, pero es otra cosa. Entonces, yo creo que sí tenemos que reflexionar sistémicamente en esto. Es un interjuego, un intercambio, una interrelación, por lo menos aquí en México, ¿sí? Haciendo referencia a Pedro Infante y Sara García y los tres García. Bueno, ahorita te lo paso. Buenas noches. Yo soy una exalumna
Trabajo en la alcaldía Miguel Hidalgo y voy a las escuelas, principalmente secundarias, trabajo con los niños. Y bueno, hablando del tema de compañera, que luego los jefes hombres, ¿no? Y bueno, yo hablando en mi área donde trabajo, pues las que me ponen trabas son mujeres, la mayoría, si no es que, o sea, y la verdad es que yo estoy como ahorita muy enfocada en ver que las mujeres son muy violentas, o sea, podemos ser más violentas que los hombres. Sí, hay muchos hombres violentos, pero la verdad es que también, no sé, por lo que he vivido, por lo que estoy ahorita, mi mirada está en eso, ¿no? En los chicos de secundaria, las niñas les pegan luego a los niños muy pesado, y si es como, no, no lo hagas. Pero es que también, no, o sea, tú no lo tienes por qué, ¿no? Entonces, me tocó apenas con una mamá, pero es que yo no le pego, o sea, yo no lo golpeo, sí le pego porque me desespera, ¿no? Y es como de, a ver cómo. Y yo sí traigo también en la línea en la cabeza de, porque yo también lo he vivido, tengo un niño de 6 años y es, mami, primero atiéndete tú primero, papi, qué es lo que les está pasando, a lo mejor, qué es lo que el niño, que se cortan, porque también unas niñas se cortaron y las mamás se estresan, ¿no? Pero vayan ustedes, vayan a terapia, vayan como papás para que ayuden a sus hijos, ¿no? Entonces, es algo que se trabaja mucho, pero a veces la mirada creo, bueno, yo lo que estoy viviendo del adulto es que porque los papás otros no vienen, o es que los maestros, y los maestros es que los papás, y es echarse la bolita uno tras, pero no, pues no estamos ayudando, ¿no? A tal cual al niño a escucharlo. ¿Qué tienes? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que piensas? ¿No? Entonces bueno, eso es en lo que yo estoy viviendo. Y pues bueno, les comparto esa experiencia. Bueno, mi experiencia. Gracias. Estaba el joven de atrás ya desde hace rato, ¿no? Gracias, Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Daniel Estrada, alumno de aquí de Administración y Emprendimiento Social. Yo quiero hacer 3 comentarios. Uno de ellos es, a nivel personal, creo que los hombres sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. O sea, se ha dicho mucho, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro lenguaje, cuál es nuestra relación con las mujeres, y eso es un trabajo día a día, cada quien lo tiene que hacer con sus amigas, parejas y demás. También eso lo tenemos que extrapolar al ámbito laboral, y creo que ahí la Universidad de Horta hace un buen trabajo de decir que todos los proyectos deben tener el eje transversal de género, de perspectiva de género. Eso me parece muy interesante y creo que en el trabajo también se debe de buscar esa equidad. Creo que a nivel ya más social hay un problema del que no se habla y son las religiones. O sea, no conozco una sola religión que sea como muy feminista. O sea, todas ellas enaltecen al Padre, hombre, creador, Dios, Él. Y siempre hay, o sea, el que es el bueno, siempre es un hombre, ¿no? No he visto una sacerdotisa o algo así, o sea, siempre es un hombre, y ese, como que la religión se queda de fuera, y me imagino que si le hicieran un análisis como el de Letonia, no sacaría 100, sacaría menos 50 cualquier religión que se le hiciera, porque ellas son las primeras, ¿no? Y ellas como que se quedan fuera y dicen, no, ¿sabes? Pero ellos me parece que les deberíamos poner el dedo en el renglón porque realmente hacen un pésimo trabajo para la equidad de género. Y otra cosa que me gustaría también poner a consideración, digo, es un ejemplo que yo lo viví, pero hay muchísimos, y es una chica, estábamos ahí cenando unos tacos en el bar, salió con su novio la azotó contra una pared, y yo grité, ¡ey, déjala! ¿No? Entonces me dijeron, no, déjalos. Pues como que la chica ya se sintió mal de que ahí la estuviéramos viendo, y acto seguido le abrió la puerta a él de copiloto y ella se subió al coche, ¿no? Y eso lo vemos todo el tiempo, ¿no? También una chica, ¿no?, que le estaba pegando a su novio, salió otro tipo, el novio mató al tipo y la chica se fue con él. Entonces también, la parte de violencia de género, también hay una parte de masculinidades tóxicas, pero también deberíamos hablar de mujeres que son adictas a estas masculinidades tóxicas. O sea, también hay de los dos lados, hay cosas ahí que trabajar. Eso es todo, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Me parece muy interesante, sobre todo en un espacio donde está la formación de gentes con la construcción social. A mí me parece que la masculinidad desde la academia es la manera en que como cada hombre decide acercarse a un prototipo social.
Por tanto, hay tantas masculinidades como hombres. Y creo que es un trabajo de conciencia, porque yo me puedo asociar, ser yo en un patrón masculino violento, prepotente, hegemónico, patriarcal, como cada quien, o yo puedo definir mi rol dentro de una masculinidad diferente, en donde quiero otro tipo de relaciones. Entonces, me hace que la masculinidad, en tanto concepto académico, nos permite que cada quien definamos quiénes estamos siendo, quizá estos grandes parámetros de las masculinidades hegemónicas violentas y las nuevas masculinidades, ¿no? Hacia dónde quiero estar. En esa situación de conciencia mía frente como quiero ser hombre, me parece que exaltaría lo que acaban de decir, cómo la sociedad quiere invisibilizar o naturalizar como buenas las masculinidades violentas, ¿sí? Y cómo nos prestigia ser buenos machos, y creo que el tema es reconocer y renunciar o bien manejar nuestros privilegios. Porque entonces tengo demasiados privilegios, y de ahí Luis Bonino con los micromachismos nos dice, a ver, date cuenta de cómo estamos siendo varones privilegiados, y minimizamos toda esa situación de privilegio y la naturalizamos, como bien dices, y entonces estamos pensando que somos buenos, y creo que nuestro lenguaje, cuando lo hacemos definitivo, las cosas son así, esto no vale, esto está bien o esto está mal, en esta misma relación con los demás, somos varones que imponemos nuestro punto de vista. Entonces, me parece que por ahí hay una sensación de qué tipo de modelo de masculino estoy siendo yo. Y con respecto al compañero, las psicopatologías se dice que es el 1%, pero cuando analizamos la situación tan perversa del varón, que básicamente carece de toda empatía, hace un proceso de seducción terrible e importantísimo hacia la compañera. La persigue, le manda flores, rosas y todo lo demás, sabiendo que le vale un comino la sensibilidad y la empatía, ¿no? Tiene un interés de control y de dominio. Ya que la controla, ¿sí? Hace de ella lo que quiere porque ya la exaltó, ¿sí? Inventa la triangulación, te están persiguiendo fulanito de tal, etcétera, la hace sentir culpable, ¿sí? Hace una serie de manipulaciones terribles, y somos varones, o son varones los psicópatas, que no tienen ningún sentimiento, le quitan todo el dinero, abusan de la mujer, hacen todo lo que quieran de ella, y frente a la sociedad pueden ser pues psicólogos, políticos, de todo lo demás, donde sí hay una parte de un varón totalmente insensible y aprovechado. Y algunos le llaman psicópatas, pero creo que el 1% son demasiados los varones. Y los demás, yo creo que es un asunto de conciencia sobre quién estoy siendo como hombre, en base a qué modelos quiero tomar o no, o en base a lo que dicen, y te felicito en ese sentido, me han invisibilizado o no. Y también el tema del manejo del poder, estoy muy de acuerdo con la compañera. Incluso el manejo del poder, creo yo, que tiene que ser muy consciente, porque cuando digo las cosas son así, y no empiezo con yo pienso, yo siento, estoy anulando a la otra compañera, a la otra persona, ¿no? Entonces, desde nuestro lenguaje podemos, creo yo, pienso, anular a los demás, sentirnos con que tenemos la razón. En fin, creo que es un asunto de conciencia. Creo que sí hay varones, pienso, muy psicópatas, que son perversos, saben que están haciendo mal, pero lo siguen haciendo. Sí, tenemos demasiados feminicidios, y a mí me preocupa estos varones que maltratan, abusan, sin ningún sentimiento ni empatía con los demás. Y por tanto, quizá el punto sea, como dicen los expertos, aléjate de ellos, pero ni acercarte con ellos, porque no van a tener con misericordia en abusar y sacar de ti todo su provecho, y van a ser espléndidos actores. En fin, creo que hay mucho que reflexionar sobre esto, y cuáles son nuestras, en esta universidad, en estos ámbitos, nuestra función para ayudar a visibilizar
estas masculinidades violentas, prepotentes, naturalizadas, ejercidas cotidianamente y exaltadas por todos los medios, la cultura y todo esto. Creo que es un tema muy importante y felicito esta reunión. Gracias, pero rápidamente. Exactamente, el primer paso es una autorreflexión crítica, ¿no? Estar reconociendo los privilegios que tienen los hombres. Se puede hacer esa reflexión de diferentes formas. Como se dice, si queremos buscar un ejemplo, hay que buscarlo en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces podemos pensar en nuestra propia biografía de forma crítica, las biografías de las personas que están alrededor de nosotros, ¿no? Si se complica un poco para alguien hacer una autorreflexión, digamos, biográfica, crítica, podemos recurrir a la otra, ¿no? Al extraterrestre, ¿no? Entonces, lo siguiente. Entonces, viene una entidad extraterrestre, ¿sí? Y nos pregunta, oye, ¿por qué? ¿Me puedes explicar esto? Y entonces la persona tiene que contestar a todos los por qué, ¿no? Si yo fuera una entidad extraterrestre, definitivamente me llamaría la atención de, oye, ¿y qué onda aquí con las mujeres, los hombres? ¿Por qué tanta diferenciación y por qué tanta diferencia en todos los sentidos? Y ahí empieza ya la parte autorreflexiva, explicar de por qué. Y poco a poco vamos a llegar a conclusiones sobre algo muy, muy injusto y que efectivamente hay algo sumamente mal ahí, ¿no? Gracias. Bueno, yo lo plantearía un poco como pregunta en general y son como dos vertientes. Una es considerando como los dos extremos entre una masculinidad tóxica y una masculinidad nueva o moderna, ¿dónde entraría la caballerosidad? Tanto en cuestión de actitud como en cuestión de conductas, ¿no? Porque creo que eso es como una parte importante. Y en esa misma línea, dentro de la caballerosidad, ¿qué tanto la intención con la cual se hace marca una diferencia entre si sí es algo bueno o no es algo bueno? Ahí tengo como alguna duda. Bueno, lo voy a contestar desde una postura muy personal. Yo creo que el ser hombre, que el ser macho de la especie, tiene algunos rasgos muy positivos. Para mí la caballerosidad es algo muy agradable. ¿Será porque ya no me cuezo el primer hervor? Ya no soy millennial, soy baby boomer. Ajá. Pero hay rasgos muy rescatables, muy importantes que son vinculantes. Tú has usado una palabra central, dijiste intención. Si yo soy caballeroso a nivel psicópata y compro flores y traigo la manipulación y al final voy a matarla, entonces esa caballerosidad tuvo una intención de destrucción. Creo que los hombres saben en el fondo diferenciar todas sus emociones, o por lo menos deben saberlo, deben aprenderlo, a diferenciar lo que sienten, lo que piensan, a nombrar sus sentimientos y a darse cuenta cómo los expresan, ¿sí? Y la caballerosidad ligada a estas tomas de conciencia con una intención amorosa, ¿sí? De expresión de ternura, de expresión de interés, es algo sumamente valioso que vincula y que construye la relación. Entonces yo no creo que toda la masculinidad antigua deba ser desechada, ¿sí? Porque esa parte es inherente. A mí sí me gusta sentirme protegida, a mí sí me gusta sentirme ayudada, a mí sí me gusta que me abran la puerta del coche, ¿sí? Pero soy baby boom. Entonces podrían decir, no, esta viejita está pasé, ¿sí? Yo sí creo que a los hombres hay que escucharlos con ternura para que ellos rescaten la suya, que los hombres deben reconocer su vulnerabilidad y las mujeres también, ¿sí? Yo vengo de una región muy patriarcal, ¿sí? Del norte del país. A mí me enseñaron en mi casa, las mujeres no lloran. En mi casa era permitido que los hombres lloraran, no las mujeres, ¿sí? Vengo de una construcción rara, extraña, y creo que todos estamos así, híbridos,
¿sí? Porque una cosa es cómo me educaron a mí y otra el tipo de hombre que encontré, los novios que tuve, la manera en que pensaban que yo me debía conducir para ser considerada una buena esposa, ¿sí? Tanto hombres como mujeres estamos marcados por este asunto que llamamos el patriarcado, ¿sí? Y si convertimos una relación en una lucha por el poder, esta relación ya se enfermó. Si la rescatamos, si trabajamos por rescatar esa relación, tiene que ser con un nivel de escucha, de respeto, de toma de riesgos, de mostrar nuestra vulnerabilidad, de volver a trabajar por una cercanía, ¿sí? Por una reerotización de la relación, porque muchas relaciones que tienen violencia, en realidad también se llegan a convertir en relaciones frígidas. ¿Sí? El 60-70% de las mujeres que están involucradas en relaciones violentas construyen esa frigidez para protegerse, para no sentir. Y eso está documentado. ¿Sí? Y entre más ellas se frigidizan, el hombre más las violenta. Entonces yo creo que así como tú preguntas por la caballerosidad, tanto hombres como mujeres debemos discutir cuáles otros son los rasgos que nos hacen sentido, ¿sí? Y a los que no podemos renunciar porque son aspectos nutritivos de las relaciones y nutritivos del propio desarrollo del sujeto, ¿sí? Hola, buenas noches otra vez, de nuevo. Me gustó mucho como nuestro compañero nos dijo sobre las religiones y cómo las religiones nos enseñan sobre, pues, estructura de sociedad o gender roles, como decimos en inglés. Pero una cosa que yo empecé a pensar en después que él dijo es que muchos de los religiones viejos como judaísmo, por ejemplo, en judaísmo el religión sigue con la madre. Por ejemplo, si tu mamá es judío, tú eres un judío, pero si tu papá es cualquier, no importa, bueno. Y por ejemplo, los otros que tenemos, normalmente la religión sigue con el papá. Y también, por ejemplo, mi religión es hinduismo, es uno de los más antiguos que todo el mundo. En mi religión, el dios de amor es un hombre, la diosa de conocimiento, arte y todo es una mujer, la diosa de poder es una mujer. Entonces, a mí me gustó mucho porque me voy a pensar más en este. Y la otra cosa que ella nos dijo es, hay muchas mujeres que apoyan los tóxicos, masculinidades tóxicos. Por ejemplo, yo estaba trabajando con una fundación que ayuda a las mujeres de clase baja en mi país que están víctimas de violencia doméstica. Y pues inicialmente ellos quieren platicarnos que, bueno, me golpean y todo, y después cuando vamos a ayudar, porque ellos no tienen muy bien educación y todo, no entienden qué son las consecuencias. Cuando entienden que vamos a poner su marido en el cárcel y no sé qué, entonces ellos van a apoyar o defienden sus maridos. Entonces tenemos que también pensar en una cosa que es cómo podemos estarnos como independiente que un hombre, porque viene desde este pensamiento que la mujer siente muy dependiente al hombre. Y hay muchas sociedades, por ejemplo, mi sociedad es así, que no tienes una identidad sin un hombre. O como nuestros apellidos son es así, que tenemos el apellido, una persona hindú, como yo soy mujer, tengo el apellido que es el nombre de la familia de mi papá. Y no tengo apellido de mi mamá ni nada. Y cuando yo voy a casar, si voy a casar, me voy a tener el apellido de la familia de mi marido. Y mis hijos van a tener mismo el apellido de mi esposo. Entonces, también a mí me pensé mucho en y me gustó mucho este punto. Gracias. Hola, buenas noches. Quería
comentar algo personal. Yo llegué aquí por una publicación de Facebook, yo no soy parte de esta comunidad, la encontré y me pareció muy interesante. Porque, retomando un poquito el primer comentario, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para, como hombres en este proceso? Yo estaba aterrado de venir hoy, ¿no? O sea, ya había reservado mi lugar y todo, y me dolió la cabeza, me dolió la panza, me dolió la espalda, ¿no? Ya me iba a mi casa, ¿no? No sabía qué hacer, porque nos aterra, ¿no? Realmente esa es como la realidad, ¿no? Nos pone de cabeza y los pelos de punta pensar que realmente nosotros somos los que tenemos este chip mal puesto, ¿no? Somos los que tenemos este problema, porque es un problema, ¿no? O sea, del micromachismo que tenemos diario, del machismo en general que estamos manejando día con día en todos nuestros aspectos de la vida. Yo soy médico de profesión. La medicina es una cosa impresionantemente machista, pero no lo ves, ¿no? No lo vas llevando como la jerarquía y como lo normal que manejas todos los días dentro de esta área médica. Pero a mí donde me empezó a hacer clic, mi esposa es feminista, es muy metida en todo este proceso y yo no lo entendía, ¿no? Al principio, cuando yo me casé o cuando yo estaba con ella, decía, bueno, o sea, pues sí, ¿no? Todos somos humanos y es como dicen ahora, ¿no? No es de hombres contra mujeres, es de malos contra buenos, ¿no? Entonces, y lo fui entendiendo poco a poco y fui viendo dónde estaba mi machismo, mi micromachismo, dónde estaba yo haciendo esta diferenciación y haciendo el chip erróneo. Y donde me cayó el 20 fue cuando fui papá, ¿no? Tengo una hija de 1 año y medio y pasé de ayudar con los pañales a convertirme en el cuidador principal de mi hija porque mi esposa entró en un trabajo que le exige todo el día. Y entonces fue donde volteé y dije, bueno, o sea, ¿dónde estamos parados los hombres que no podemos hacer este manejo de la sociedad correcto, ¿no? Entonces, digo, es nada más un comentario personal y agradecerles este tipo de foros para que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender de estas voces expertas y poder tener este conocimiento que nos hace ver nuestra realidad, ¿no? Bueno. Hola, buenas tardes. Pues primero una disculpa porque yo llegué un poco tarde a la charla, pero con lo que he escuchado, pues ya me entró el ímpetu de dar un pequeño comentario. Y pues primero felicitar a la escuela por hacer un conversatorio este día sobre un tema de masculinidad, me parece sumamente importante. También yo llegué por un flyer que publicó Yuris y vivo por aquí cerca y dije, bueno, estoy en paro, voy a ir a escuchar de qué se habla en función de las masculinidades, ¿no? Y una de las cosas que me parece importante recordar y que por aquí se comentaba es que el origen de todo esto es un sistema social que, como la compañera que ahora se retiró, no sé, anda por aquí, mencionaba, está anclado en algo que se llama patriarcado, y ese sistema patriarcal en efecto atraviesa a hombres y a mujeres. Por eso las mujeres también pueden ser muy violentas, porque hay mujeres que son patriarcales. Y que bajo este sistema hemos aprendido que los sistemas de poder y que el poder está relacionado con todos esos símbolos y actitudes que son masculinas. Y entonces lo masculino es un símbolo que atraviesa cuerpos. Digo esto porque por eso las mujeres estamos acostumbradas a competir de la misma forma que se compite entre hombres, pero entre mujeres y entre hombres estamos subordinadas. Entonces ahí hay como un juego de poder que siempre nos va a atravesar. Lo quería decir también porque esto no es que las mujeres sean adictas a la violencia, sino que cuando están en un círculo de violencia ya ni siquiera lo pueden ver porque hay procesos de manipulación, hay procesos de amor romántico, hay procesos de codependencia tan fuertes donde es otra vez el amor romántico atravesado por un sistema patriarcal que hace que pues las mujeres piensen que si se quedan sin el hombre no van a hacer nada, no van a sobrevivir. Entonces no, es que es muy difícil porque yo escuchaba un poco los comentarios y lo que me preocupa es como este juego como si hubiera un culpable y o sea, un víctima y un victimario, y es mucho más complejo que eso. Creo que de alguna forma hombres y mujeres somos víctimas del patriarcado, entonces el poder visibilizarlo y hablarlo nos trae o nos puede hacer conciencia
de que hay que tener mucho cuidado también de juzgar cuando alguien está en riesgo y pensamos, pues ella quiere estar ahí porque así quiere estar. Creo que acá hay un proceso de conciencia dormida, ¿no? Yo no soy psicóloga, soy socióloga, antropóloga y feminista, entonces lo digo desde ahí. Otra cosa que me quedé pensando es el tema de la caballerosidad. Yo creo que la caballerosidad pensada desde el sistema patriarcal y desde el sistema del amor romántico tendríamos que sí cuestionarla. Es muy diferente pensar en amabilidad, empatía y respeto por ser seres humanos, ¿no? Más allá de esa conquista, como lo mencionaba, que me pareció perfecto porque las mujeres no son territorios que se conquistan, somos cuerpos, somos personas, igual que los hombres. Entonces creo que me parece bien importante pensar que una nueva generación que se está cuestionando qué significa ser hombre, también qué significa ser mujer. Y si me pusiera todavía más radical, yo creo que tendríamos que erradicar el ser hombres y ser mujeres y no ser personas, ¿no? En esta sociedad está súper complicado, por eso seguimos exaltando la idea de bueno, las mujeres como sujetos políticos del feminismo, pero en realidad, pues ser mujer, así como nos han enseñado a hacer, no está tan chido, ¿no? Más en una ciudad en donde nos están matando, y bueno, en un país y en un mundo donde nos están matando y donde los hombres están en un proceso ahí como de que lo entiendo pero no lo entiendo. Entonces felicidades a los, como dirían, yo soy del norte, a los vatos que están aquí, que se lo están cuestionando, que se están preguntando por la caballerosidad, a los que están hablando, porque la verdad creo que es un proceso largo el que nos queda, pero hay que cuestionarlo, ¿no? Gracias. Quiero completar un poquito las dos últimas presentaciones. Yo creo que a la hora de los hechos es donde hay los mayores aprendizajes. A la hora de tener una hija o tener un hijo y tener que hacerse cargo de él. A la hora de resolver los problemas prácticos cotidianos. A la hora también en la que muy fácilmente puedes decir, a ver, está pasando esto con un hombre, ¿y qué sucedería si la persona es mujer? Cuando revisas un evento, un problema, un asunto así, pensándolo, ¿y qué sucedería si fuera hombre y qué sucedería si fuera mujer? Es cuando te das cuenta dónde está la inequidad y la desigualdad, ¿sí? Y los problemas prácticos de la vida nos llevaron a las mujeres a trabajar, nos llevaron a las mujeres a buscar colaborar con los ingresos familiares. Y creo que muchas no nos arrepentimos de eso. Pero eso movió los tapetes y movió las conciencias y reequilibró de una manera que para algunos fue riesgosa el equilibrio anterior típico en las películas que ya hemos mencionado. Entonces, la vida nos va dando pautas cuando tenemos que enfrentar los problemas prácticos, ¿sí? Y esta es una posibilidad de crecimiento. Que reflexionemos sobre nuestras respuestas en la vida práctica cotidiana, en lo que estamos haciendo día con día, desde ponernos una camisa rosa o unos pantalones. ¿Sí? Gracias, Vanessa. Pues yo quiero que vayamos cerrando un poquito y quiero poner como comentario personal de cierre, que creo que desarticular el patriarcado no se hace de la noche a la mañana. Llevamos 100 años tratando de desarticular el patriarcado poquito a poco desde que empezaron los movimientos de la primera ola del feminismo en los países, que es increíble, ¿no? Pensar que los países más progresistas tienen apenas 100 años desde que le dieron a la mujer el voto, pero fueron los primeros pasos en esta desarticulación del patriarcado, y yo creo que todavía tenemos muchos más años por seguir, pero empieza por la toma de conciencia, empieza por la educación, empieza por darnos cuenta de los micromachismos, de los pequeños estereotipos que vamos usando. Yo estaría de acuerdo con mi compañera de que desde un punto de vista de un paradigma patriarcal tenemos que cuestionar la caballerosidad. Se siente muy bonito, yo también me siento bonito si me abren la puerta y me jalan la silla y me dejan pasar primero, pero cuando lo estoy diciendo es, a ver, el que me lo está haciendo está automáticamente tomando una posición de yo soy el que cuida, yo soy el que tengo. Entonces,
tú estás en una posición de subordinación. Yo no digo que no, y yo no digo que yo no le abro la puerta y le jalo la silla a mi novia, también lo hago, porque si no lo hago, pues se voltea a ver, pero tanto ella como yo estamos dentro del paradigma patriarcal y de alguna manera tenemos que también cuestionarlo. Yo creo que fue una muy buena pregunta el cuestionarlo, ¿no? Tenemos que empezar con esa toma de conciencia, tenemos que empezar con ese romper y desafiar esos pequeños estereotipos, con las cuestiones educativas más básicas con los niños, desde no dejarlos entrar en temas estereotípicos y decir, sí, hay que a veces, sabes que hay veces que tienes que remar contra corriente con temas de que si todos tus amigos te van a decir, es que pareces niña o es que pareces niño, pues no importa y está bien. Y está bien que digamos, que aprender a decir que no, y está bien respetar ese no, pero que a final de cuentas es responsabilidad de todos, pero es más responsabilidad de los hombres que somos los que hemos estado armando este patriarcado por los últimos 5,000 años, según Gerda Lerner, que decía que lo decía, ¿no? Desde que empezamos. Entonces, mi comentario de cierre, pues que salgamos de aquí precisamente con un poquito más de conciencia, ¿no? Que sigamos con estos diálogos, que sigamos platicando y sigamos diciendo, a ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Cuál es la otra cosa? ¿Cuáles son esas otras pequeñas actitudes que no me estoy dando cuenta? ¿Cuáles son esas cosas que asumimos, esas premisas con las que vivimos, que no nos damos cuenta que alimentan esa base de la pirámide del patriarcado que lleva hasta las masculinidades tóxicas en su punta? Creo que había alguien más que quería hacer un comentario y luego, si quieren, Yuris y Juanis, ya cerrar para que los dejemos ir porque ya la gente se está cansando. Mario, ¿quiere decir algo también? Bueno, buenas noches. Pues yo estudio aquí en la Universidad Ort y pues obviamente tengo mucho cuestionamiento, ¿no? Sobre mis privilegios y muchas cuestiones, ¿no? Que hacen que el hombre pues tenga de cierta forma más poder. Y uno de mis cuestionamientos, ahorita que la compañera lo mencionó, es justamente qué hay del amor romántico, ¿no? O sea, realmente el amor romántico, yo he escuchado muchas veces, ¿no? Que incluso fue hecho para manipular a la mujer. O sea, ¿hasta qué punto es bueno o no el amor romántico? No sé si alguien pues quiera contestar en esa parte, porque sí me intriga mucho saber eso, ¿no? Bueno, yo soy Mario Bretón, estudio la licenciatura en Administración y Responsabilidad Social. Y justo platicando esta parte de cuando los niños empiezan a tener ese conocimiento de no llores porque solamente lloran las niñas y pórtate como hombre. ¿Qué es ser hombre? ¿No? ¿Qué es ser mujer? Y la mercadotecnia nos tiene tan comprados en los juguetes para niños y los juguetes para niñas, ¿no? ¿En qué momento el grado de división es mayor para las niñas o en qué momento el grado de división es mayor para los niños? Creo que comienza desde ahí, desde la niñez, ¿no? Yo no tengo hijos, ¿no? Soy el hijo mayor, tengo 2 hermanos. Pues mi hermana nunca ha jugado con Barbies, no le gustan, ¿no? Y pues le gustaba jugar conmigo a los carritos, ¿no? Y jamás mis papás le dijeron está mal o por qué no juegas con tus muñecas, ¿no? Creo que no fueron comentarios hacia ella porque la mujer también se siente agredida con eso, ¿no? Y buscan ser mamás. Los juguetes para niñas son para ser mamás, ¿no? Las enseñan a ser mamás y las enseñan a cocinar, ¿no? Esos son los juguetes. Y los juguetes para niños los enseñan a manejar y los enseñan a solventar una familia, que eso es lo que la sociedad nos empieza a meter en la cabeza. No soy casado tampoco, pero esa parte que decía Yuris, que hasta los hombres sufrimos machismo en esa parte, ¿no? Porque si llegamos a jugar con juguetes de niñas, ay, ¿por qué estás jugando con juguetes de niñas? ¿No? Y las clásicas groserías que se dicen entre niños y adolescentes.
¿no? Pero cuidar a los niños que son el futuro de nuestra nación y pues del mundo, ¿no? Eso es todo. Buenas noches, mi nombre es Jazmín, soy estudiante de la materia de la carrera de psicología. Bueno, varios puntos. Uno, primero, mi origen yo vivía en Tepito. Hace como 3 años que no iba. Ahorita me encontré con muchos cambios. En mi adolescencia, el casarte con un narco eres afortunada, te ganaste la lotería. Ahorita lo que yo veo es chica que desea casarse con uno de la unión. Mamás que exhiben, que exponen a las jovencitas en vestirse provocativamente para que sean parte de una relación de los chicos de la unión. Madres que quieren que sus hijos triunfen, vivan bien, proveen a las familias y sean partes de la unión. Obviamente la mentalidad no es en todos, pero veo los cambios que se han dado a base de un aproximado de 10 años. Entonces, de igual manera, para los niños los juegos somos narcos, somos rateros y se la creen. Entonces son cambios y a ese pequeño territorio tanto del país y del mundo, pues es muy peligroso, ¿no? Y que eso se va reproduciendo. Y lamentablemente eso ya se ve tan normal. Las mismas chicas que son parte de ese grupo de la unión, es competencia entre ellas mismas, a ver quiénes se ponen más senos, quiénes se ponen más pompis. Entonces entre ellas se dan esa lucha, ¿no? Y es muy triste ver esa parte de mentalidad porque, pues, ¿hasta dónde van a llegar? Y todos saben que van a morir, los van a matar o demás, pero ya no hay más. Entonces, eso solamente quería compartir. Bueno, entonces ya estamos en la parte del cierre. Pues de mi parte, lo que yo quisiera ya aportar al final, pues es de siempre, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué hago? ¿Sí? Es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Entonces, número 1, una autorreflexión crítica, es reconocer los privilegios con los cuales contamos los hombres. Si se nos dificulta esa autorreflexión, hasta hay unos tests de sí o no para medirlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, una pregunta así como, oye, cuando vas pasando por un sitio de construcción, ¿te está dando ataques de pánico? Si no, pues no. Qué bueno por ti. Porque la verdad hay mucha gente, mujeres, quien sí le está dando ataques de pánico, ¿no? Y número 2, no tolerar, porque no podemos tolerar algo que no es tolerante, no podemos tolerar lo intolerante. Es decir, por ejemplo, y con esto voy a terminar, ¿no? Entonces yo me considero entonces ese hombre bien, ¿no? Hashtag, no todos los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Y estoy ahí con mis amigos, ¿no? Y siempre sucede eso, una broma sexista, ¿no? O sea, y yo como, no, pues yo soy buen hombre, no me voy a reír. No, tampoco estás en lo correcto. Tienes que señalarlo y explicar a tus compas de por qué no está bien. Tenemos que educarnos entre nosotros sobre este tipo de masculinidades tradicionales o tóxicas. Muchas gracias. Yo creo que él les acaba de dar la pauta. Sí es un asunto de hombres adultos, educarse entre ellos, reflexionar juntos, de manera individual o de manera grupal. No digo yo que todos tienen que ir a terapia, eso es absurdo pensarlo, ¿no? Imposible. Y algunos ya, como decía un maestro mío, están más allá del bien y del mal, los psicópatas, los sociópatas, y ya no los tocamos ni con un taladro freudiano o con lobotomía. Entonces, yo creo que la toma de conciencia es dolorosa, pero llegan situaciones concretas en la vida diaria, como la que explica el compañero médico,
Y ahí es donde nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos y a lo que queremos tener en la vida. Una buena relación, una familia, un camino en soledad, y esas son decisiones tanto para hombres como para mujeres. Y muchas gracias por estar aquí. Está bien. Pues yo quiero cerrar agradeciéndoles a Yuris y a Juanis por habernos acompañado, a todos ustedes por habernos acompañado. Me dio mucho gusto que al principio estaban un poquito cohibidos, pero ya después se soltaron y hubo comentarios muy importantes. La idea de esto es que fuera un diálogo, que es el principio de un diálogo y pues esta es su casa. También a los que vienen de fuera, que no es su casa, esta universidad existe pues para la transformación positiva de nuestra sociedad. Para eso estamos acá. Así que están siempre bienvenidos y pues muchísimas gracias y buenas noches.